La crisis de Vestas llega a Bruselas. Trabajadores, sindicatos y gobierno central y autonómico buscan la complicidad de Europa para frenar malas prácticas empresariales como las de la eólica. No hay posibilidad de dar marcha atrás. Piru lo ha comprobado, viajó en bicicleta hasta la sede de la multinacional en Dinamarca y ha sido recibido, así como ven, por sus compañeros como un auténtico héroe. Buenas tardes. La crisis en Vestas se internacionaliza. La delegación de Castilla y León ha pedido apoyo esta mañana al Comité Económico y Social Europeo, que va a elaborar un informe. Estefanía Ureña, Bruselas. Esta tarde se han producido nuevas reuniones. Sí, Alejandra, buenas tardes. La ronda de contactos ha continuado esta tarde con una reunión en Bruselas con representantes de los sindicatos europeos y con Industriol, que es la Federación Sindical de Industria en Europa. A ellos les han trasladado su preocupación por el futuro de Vestas. Que este conflicto se europeice, que Europa conozca lo que está ocurriendo con empresas como Vestas. Están persiguiendo ser los líderes en la energía limpia, se está convirtiendo en los líderes de las estrategias industriales sucias. Dotar a las instituciones regionales y nacionales de herramientas para abordar estos procesos. Y estaba en Bruselas, donde la veíamos hace un instante, pero la propuesta de Pilar del Olmo para cobrar por probarse en los comercios ha coleado esta tarde en el Pleno de las Cortes en Valladolid. Rubén Hernández, ha sido cuando PSOE y Podemos han preguntado al presidente por la situación de los autónomos en la comunidad. Los dos partidos han cargado contra esa idea de Pilar del Olmo, que han calificado como ocurrencia y que el líder de Podemos ha utilizado para comparar la sede de la Junta con la del 13 RUE del Percebe. Luis Tudanca, por su parte, ha ironizado sobre un impuesto de probadores y el presidente Herrera le ha respondido haciendo mención de una manera peculiar, eso sí, a la ministra Teresa Rivera. Nos explica que ustedes se opongan a un impuesto a las grandes superficies y resulta que le quieren poner un impuesto a los probadores, a los ciudadanos. Las palabras y los hechos que verdaderamente deben preocupar al futuro de la economía de esta comunidad y de muchos de sus sectores económicos son los de la malhadada ministra de Transición ontológica. Martes de blancos y negros para el Gobierno de España. La última encuesta del CIS afianza el liderazgo del PSOE en sus primeros 100 días al frente de Moncloa, pero al tiempo una nueva ministra, esta vez la de Justicia, está en la cuerda floja. Acaba de ser reprobada por el Senado. Dolores Delgado dice ser víctima de un ataque execrable y que los audios en los que hace 9 años le dice a Villarejo que Marlaska es un maricón están manipulados. Hoy se han abrazado en el Senado. PP y Podemos han pedido que Delgado dimita. La exmujer del hombre que hoy ha matado a sus 2 hijas en Castellón solicitó en febrero una orden de alejamiento para ella y las 2 pequeñas, que le fue denegada. El juzgado de violencia de género no encontró una situación objetiva de riesgo. Esta casa, Castilla y León Televisión, abre sus horizontes en favor de la integración. En Carracedelo, en León, se ha debatido esta tarde sobre los retos que plantea la integración, con la aportación de 4 organizaciones que a diario ayudan a normalizar sus vidas a quienes están en riesgo de exclusión por causas económicas, sociales o culturales. Mañana el sol brillará durante todo el día en el norte. Por la tarde aumentará la nubosidad en el sistema central con chubascos en el sur de Ávila y en Salamanca. Las temperaturas suben, las mínimas no serán tan frías y las máximas rozarán los 30 grados. El presidente de la Junta ha defendido esta tarde en las Cortes la fortaleza de los autónomos y su papel positivo en la economía de la comunidad. La oposición, que acusa a la Junta y a sus políticas en el descenso del número de trabajadores por cuenta propia, le había pedido un balance de la situación de este sector. Y Rubén Hernández, volvemos a las Cortes contigo. ¿Qué les ha respondido Herrera?
El presidente Alejandra ha asegurado que la mejora económica ha provocado que muchos autónomos hayan pasado a trabajar por cuenta ajena y además ha aprovechado para recordar algunas de las acciones del Gobierno regional con este colectivo, destacando, por ejemplo, el pago a proveedores, donde nuestra comunidad está casi 5 días por debajo de la media nacional. Estas palabras no han convencido ni a PSOE ni a Podemos, que han aprovechado que preguntaban por los autónomos para cargar contra esa propuesta de Pilar del Olmo, esa idea de cobrar por probarse la ropa, algo que han calificado como ocurrencia. Sesión doble. PSOE y Podemos coincidían en poner su interés en los autónomos y en reprochar a la Junta su descenso, 21.000 menos que hace 10 años. En los 8 meses de este año hemos ganado 500 trabajadores autónomos. A este paso vamos a tardar más de 40 años en recuperar los que teníamos antes de la crisis. Desde que se inició esta legislatura, sus políticas han destruido 4.415 autónomos. Cargaban contra las medidas puestas en marcha. El 78% de los trabajadores autónomos que se acogieron a esa famosísima tarifa plana hoy han cerrado. Y ofrecían otras. Restringir la apertura en domingos y festivos de las grandes superficies comerciales y limitar la proliferación de las mismas. El presidente explicaba ese descenso en la situación económica. En tiempos de crecimiento económico, como son estos, y yo le he dado el dato, 10.000 el año pasado, son muchos los autónomos que abandonan esa condición y pasan a ser empleados por cuenta ajena. Dice Herrera que la tarifa plana es la primera medida que reclaman los propios autónomos y que Castilla y León es la comunidad que más ayudas públicas les ofrece, entre ellas los 185 millones concedidos a través de la lanzadera financiera. Hablando de autónomos y de comercio, ambos grupos afeaban las palabras de la consejera de Economía. Nos explica que ustedes se opongan a un impuesto a las grandes superficies y resulta que le quieren poner un impuesto a los probadores, a los ciudadanos. Las palabras y los hechos que verdaderamente deben preocupar al futuro de la economía de esta comunidad y de muchos de sus sectores económicos son los de la malhadada ministra de Transición ontológica. El Ejecutivo defiende que el colectivo sigue siendo fuerte y representa el 22% del empleo total. Pero ha sido con Ciudadanos cuando la tensión ha subido, especialmente en el hemiciclo. Luis Fuentes dice que es la dejadez de la Junta la que la lleva a no presentar los presupuestos del año que viene. Herrera, al que no le han gustado nada los argumentos de Ciudadanos, ha asegurado que su gobierno trabaja en lo que corre de su cuenta, pero que no pueden hacer más hasta que Madrid no apruebe los objetivos de estabilidad. Su gobierno está mucho más preocupado por la próxima cita electoral que por conseguir mejoras en la sanidad, en la educación o en la dependencia, y que además su partido, el Partido Popular, piensa más en su supervivencia electoral que en el bienestar y el progreso que supondrían unos nuevos presupuestos para nuestra comunidad. Nosotros estamos trabajando y cuando se den las circunstancias cumpliremos con nuestra responsabilidad, porque estamos trabajando para dotar a esta comunidad autónoma de un instrumento que es útil, que da estabilidad, que da certidumbre y que da garantías. Pero no lo vamos a hacer porque no lo hemos hecho nunca y en otras ocasiones hemos contado con el apoyo de su señoría. Es usted ahora el que está en clave electoralista si no hay unas bases ciertas. El Pleno también ha abordado la elevada cifra de suspensos en matemáticas de las recientes oposiciones de educación secundaria. El consejero ha defendido que esos exámenes fueron realizados de forma seria e independiente para que quienes los superaran estuvieran al nivel de nuestro sistema educativo. Educación alega que los ejercicios de la oposición son de primero de matemáticas. Rey, que debe ser usted, asegura que el proceso de selección de docentes es riguroso y exige estudiar seriamente. Señor consejero, esto es una ofensa y falso. Los que mejor pueden saber qué examen es el que va a medir el nivel de conocimiento de la materia serán precisamente los propios profesores, salvo que usted quiera que yo lo suplante, usted, una comisión parlamentaria, o se lo pedimos al defensor del pueblo, o qué sistema. Y estos señores han hecho un examen realmente duro. ¿Sabe qué ha pasado en matemáticas? Pues que no hay ahora mismo licenciados en exactas. En el Congreso se ha vuelto a debatir sobre el futuro de la minería. Foro Asturias ha propuesto, como ya hizo hace semanas el Partido Popular, que se regule el cierre de las centrales térmicas y que se preserve la soberanía energética manteniendo el carbón dentro del mix energético. Y como sucedió también entonces, pues esta propuesta ha contado con el apoyo del PP, pero no del resto de grupos. La renuncia al carbón, el único combustible fósil autóctono que tenemos en España, equivale también a sacrificar nuestra soberanía energética, porque es una fuente nacional imprescindible de recursos energéticos autóctonos de la que disponemos en abundancia. No mantener una parte de nuestras térmicas de carbón
supondría una elevación del precio de la electricidad entre un 14 y un 30%. Que estas cuencas, que han contribuido al desarrollo del país en las últimas décadas, generando la energía que hacía falta para industrializarse, es de justicia que tengan un futuro. Y es en lo que estamos trabajando, en que lo tengan. Primera jornada de reuniones de la delegación castellano y leonesa que está denunciando en Bruselas la actuación de Vestas en el cierre de su planta de Villadangos del Páramo. Allí está, en Bruselas está Estefanía Ureña. El viaje ya ha recogido un primer fruto con la Comisión Europea. Sí, Alejandra, intensa jornada de trabajo hoy en Bruselas, la delegación de Castilla y León que han venido a europeizar el problema de Vestas, tal y como ellos dicen. Esta mañana se reunían con la vicepresidenta del CESE, el Consejo Económico y Social y Europeo, y esta tarde con representantes de los sindicatos europeos y con Industriol, que es la Federación Sindical de Industria. Mañana por la mañana tienen reunión con el comisario europeo Miguel Arias Cañete. Quieren que se implique en este conflicto con la empresa danesa y también con parlamentarios europeos españoles. Alrededor de esta mesa, la delegación que ha viajado a Bruselas intenta conseguir más apoyos, en este caso de los sindicatos y la federación que representa a la industria. Han sido muy comprensivos y desde luego van a hacer todo lo posible para que lo primero Vestas revierta el ERE, que es lo importante en estos momentos, y en su defecto busque una alternativa industrial para León y para Castilla y León. Hay que presionar a través de la Comisión Europea, a través de la potencia política de la Unión Europea contra la multinacional, porque entendemos que esta decisión es absolutamente injusta. Iniciar ese camino, esa reflexión en Europa de la necesidad de proteger nuestro tejido industrial y nuestro I+D+I. Unas horas antes le pedían al Consejo Económico y Social Europeo un cambio de normativa que evite la deslocalización de empresas. Dentro de la negociación, los sindicatos han solicitado a Vestas que amplíe a 6 meses el plazo para encontrar un comprador. No se encuentra un inversor en un mes, requiere un proceso de tiempo importante y hay que tener en cuenta que estas instalaciones no puede ir cualquier empresa. Están persiguiendo ser los líderes en la energía limpia, se está convirtiendo en los líderes de las estrategias industriales sucias, ¿no? La siguiente cita será en el Parlamento Europeo. Allí les esperan el comisario Arias Cañete y parlamentarios españoles. Y entre tanto la posición de Vestas no cambia, sigue adelante con sus planes de cierre y con este no regresa a León Andrés Turienzo, Piru, que viajó en bicicleta hasta la sede de la eólica en Dinamarca. En casa ha recibido el calor y el agradecimiento de sus compañeros. Este tipo de gestas siempre sirve para algo, como mínimo para unir más a un colectivo que se ha convertido en gran familia. Piru llevó a Dinamarca las esperanzas de sus 360 compañeros y a la vuelta se encontró todo su cariño. Solo ver que se ha conseguido que seamos esta familia que somos ahora, yo creo que por eso ya solo merece la pena haberlo hecho. De entre la gente que le esperaba, 2 personas lo hacían con especial orgullo, con ganas de tenerle para ellos unos minutos después de 10 días dedicado a sus compañeros. Eran sus padres, emocionados ante el reto y la respuesta. No podemos con él, le decimos que no haga tanto, pero él que no y que no pasa nada, mamá, papá, que no pasa nada y pa'lante. Lo que ha hecho es impresionante, para mí esto es irrepetible, una fuerza, hay que tener mucha fuerza para hacer lo que él ha hecho. De hecho, ese esfuerzo, esa unión para defender sus puestos de trabajo conmovió a algunos directivos, por lo menos al que le recibió en Aarhus, en la oficina central de Vestas. Pero eso fue lo único que consiguió de él. Que un grupo de trabajadores que lucharan de esa manera por salvar su puesto de trabajo, para ellos representaba mucho, pero yo creo que ya está todo escrito, es muy difícil. Van poniéndose en lo peor, aunque Piru y los 3 acompañantes que le han ayudado en los 2.500 kilómetros de pedaleo insuflan nuevos ánimos. Todos los trabajadores caminarán con la cabeza bien alta, dicen. Eso no se lo quitará la multinacional. La empresa belga Windvision invertirá 350 millones de euros en un proyecto de producción eólica en la comarca de Sayago, en Zamora. El proyecto se pondría en marcha en los municipios de Bermillo, Muga y Almeida de Sayago. En la primera fase de construcción se crearán 200 puestos de trabajo y en la de funcionamiento entre 25 y 30 empleos. Los trabajadores de la AP1 se han concentrado hoy a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Burgos para pedir la subrogación del 100% de la plantilla. El 1 de diciembre expira la concesión de Europistas y el futuro de sus 120 trabajadores dependerá del nuevo contrato de mantenimiento que sacará a licitación
el Ministerio de Fomento. Iberdrola ha homenajeado hoy a sus trabajadores veteranos de Castilla y León. En esta ocasión se han reunido casi 60 empleados que han cumplido 25 y 40 años de antigüedad en la empresa o que se han jubilado en el último ejercicio. La compañía les ha reconocido su trayectoria con un emotivo acto. La compañía entiende que gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, que habéis hecho vosotros, se ha construido uno de los grandes grupos en el sector energético a nivel mundial. Desde el año 77, trabajando siempre con la misma empresa y acogiéndome muy bien en todos los centros de trabajo donde he estado. Empecé en Lemoniz, en la central nuclear de Lemoniz, después nos vinimos aquí a Valladolid y en Valladolid he estado pues 30 y tantos años. Todos los focos estaban puestos en ellos. El ministro del Interior y la ministra de Justicia se saludaban así esta tarde en el Senado, después de que esta mañana hayan trascendido nuevas conversaciones de una comida con el comisario Villarejo, en la que Delgado se refiere a Marlaska como maricón. El Gobierno la respalda y públicamente lo han hecho el propio Marlaska y la vicepresidenta del Gobierno. Pues en el Senado, donde les veíamos en imagen, se debate a estas mismas horas la reprobación de la ministra Delgado, que saldrá previsiblemente adelante porque el PP tiene mayoría en esa Cámara. Será la primera ministra reprobada del Gobierno de Pedro Sánchez. Ella se ha defendido de las grabaciones que han trascendido hoy. Habla de ataque execrable, no tiene intención de dimitir, pero se lo pide el Partido Popular y lo que puede ser más determinante, también Pablo Iglesias. Señora todavía ministra, tiene usted que dimitir por mentir. No puede seguir siendo usted ministra ni un minuto más. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto, señora Muñoz, es intentar interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes. Señoría, guarden silencio. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Hace 9 años, Dolores Delgado ni imaginaba que podría llegar a ser ministra. Acudió a una comida informal con otras 5 personas y alguien grabó las conversaciones. Hoy su cartera cuelga de un hilo por culpa de sus palabras aquel día y por haber negado conocer a uno de los 5 comensales, el excomisario Villarejo. No voy a permitir, bajo ningún concepto, que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad, que nadie cuestione mi honestidad. Visiblemente enfadada, la ministra considera que es un ataque contra el Gobierno sin fundamento y sugiere que la grabación está manipulada. Las grabaciones, ustedes saben que se cortan, se pegan, se ponen y se quitan. No estoy diciendo con esto nada, estoy diciendo que entraremos al fondo de eso, al fondo. Grabaciones en las que se refiere al también ministro Grande Marlaska como maricón. Él no ha querido entrar en el tema y ella asegura que no se refiere a él porque le une una gran amistad. Es una persona a la que quiero y no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él, porque este tema me ha dolido. Se escucha a la entonces fiscal hablar en esa comida de que prefiere tribunales de hombres porque son más transparentes. Estoy hablando en un ambiente absolutamente distendido, relacionado a otra cosa. Esto me indigna, Y asegura que cuenta con el apoyo del presidente. No puede decir lo mismo del Senado. La Cámara Alta ya ha reprobado a la ministra con la mayoría del PP. Señor presidente del Gobierno. Y el PP también le ha reprochado a la ministra su falta de apoyo al juez Llarena. En Bélgica hoy se ha celebrado la primera vista formal contra el magistrado. Los abogados del juez Llarena y de Carles Puigdemont tienen un mes para presentar sus escritos ante la justicia belga, que decidirá en 6 semanas si juzga o no la presunta parcialidad del magistrado. España defiende que Bélgica no es competente para juzgar al juez.
En la comprometida situación de la ministra de Justicia ensombrece los buenos resultados que hoy el CIS otorga al PSOE. Se reafirma como primera fuerza en intención de voto cuando se cumplen 100 días de gobierno. La oposición desacredita, sin embargo, este sondeo. PP y Ciudadanos dicen que es el aparato de campaña del Partido Socialista. El PSOE se dispara. Según el CIS, lograría hoy un 30,5% de los votos, 6 décimas más que en julio. Casi 10 puntos por debajo el PP, que aunque apenas sube 4 décimas, le arrebata la segunda plaza a Ciudadanos, que baja del 20%. Unidos Podemos recupera terreno, aunque ninguno aprueba. El presidente es el líder mejor valorado, el único que supera el 4. Por detrás, Rivera, Garzón y Casado, que debuta en cuarto lugar. Iglesias es el último. De los ministros, esta vez no se ha preguntado. Ni la dimisión de la ministra de Sanidad, ni la polémica sobre la tesis de Sánchez quedan recogidas en esta encuesta, pues fue realizada entre el 1 y el 11 de septiembre. Destaca el porcentaje, más del 60%, que cree que la situación política es mala o muy mala, frente al apenas 4,4% que dice que es buena. A la pregunta ¿cuál es el principal problema de España?, la mayoría dijo el paro, casi un 40%, aunque un 11% respondió la corrupción. Llama la atención la subida de la preocupación por la independencia de Cataluña o la inmigración. Y un dato más, casi el 70% de los consultados cree que hay que reformar la Constitución. El barómetro del CIS con la estimación de voto lo conoceremos cada mes. Estos resultados los ha conocido el presidente Pedro Sánchez en su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Viaje que nos deja esta imagen que van a ver. Es una fotografía oficial de la Casa Blanca tomada durante la recepción ofrecida por Donald Trump a los líderes mundiales. Trump y Sánchez no han mantenido encuentro bilateral, solo ha mediado un saludo protocolario. Esta visita nos deja también el anuncio de que Sánchez será el primer presidente español en viajar a Cuba en 32 años. Una mujer de 39 años ha muerto hoy en Maracena, apuñalada presuntamente por su expareja, un hombre de 49 años que ha sido detenido por la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes, hallaron a la mujer junto al hombre que ha sido detenido. A la Guardia Civil no le consta denuncia previa de malos tratos entre la expareja. La madre de las dos niñas asesinadas en Castellón había solicitado una orden de alejamiento. El juzgado la rechazó porque no vio una situación de riesgo. Las niñas tenían 3 y 6 años y el presunto asesino se había separado de su madre hacía un año. Tras estas puertas vivía el padre con sus 2 hijas. La madre no estaba en casa, llevaban un año separados y tenían la custodia compartida. Ayer le tocaba a él estar con las pequeñas de 3 y de 6 años. A las 5 de la mañana presuntamente las asesinaba y después se quitaba la vida arrojándose por la ventana. Los vecinos alertaban entonces a emergencias. Al llegar, los sanitarios certificaron la muerte de manera violenta de las niñas. Mi cariño y mi solidaridad a su familia y a su entorno. El primer paso para conseguir esa sociedad avanzada que compartimos como objetivo con la universidad tiene que ser, sin duda, erradicar la violencia machista. La Fiscalía había pedido en febrero medidas de alejamiento para el padre. Incluía en ella la prohibición de acercarse a menos de 250 metros, tanto de la madre como de las niñas. Ese mismo día, el juzgado denegó la orden de protección que habían solicitado por versiones contradictorias. La violencia de género también mata a niños. No se nos puede olvidar que tenemos un terrorismo machista. 25 menores han sido asesinados por sus padres en los últimos 5 años. En Bilbao ha sido asesinada la 4ª víctima por violencia de género en menos de 9 horas. La joven tenía 25 años. Los vecinos dieron la voz de alarma a la Ertzaintza. Cuando los agentes entraron en la vivienda, encontraron a la mujer muerta junto a sus 2 hijas pequeñas, que dijeron que pensaban que su madre estaba dormida. Su marido ha sido detenido a 60 kilómetros de allí.
Hay novedades en el proceso judicial contra Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz en Almería. Un informe de la Guardia Civil ve indicios claros de que también podría haber acabado con la vida de su propia hija. Estamos ante el bloque de viviendas del barrio Gamonal, el número 41 de Camino Casa La Vega, en el que residía Ana Julia Quezada hace 22 años, cuando su hija se precipitó al vacío, concretamente desde un 7º piso. Ahora, un informe de la Guardia Civil, incluido en el sumario, ve indicios claros de que la asesina del niño Gabriel Cruz en Almería segara también la vida de su propia hija. La menor, de 4 años, era sonámbula, según su madre, una versión que la Benemérita cree inverosímil, a pesar de que por aquel entonces la policía decidiera archivar el caso. La Manada tendrá que ir a juicio por el caso de Pozoblanco. La jueza ha decidido procesar a 4 de los miembros del grupo por haber abusado de una joven de 21 años cuando estaba inconsciente y por haber grabado y difundido esas escenas. Les acusa de abusos sexuales, delito contra la intimidad y maltrato. Fue el juez de Pamplona, que investigaba lo sucedido en San Fermines, el que descubrió el vídeo en el que ellos abusaban de una joven en las fiestas de Pozoblanco y se jactaban de ello. Precisamente hoy hemos conocido los datos de condenas y delitos del último año que elabora el INE y que por primera vez recogen los delitos sexuales. Más de 2.500 personas fueron condenadas por este tipo de delitos, en su mayoría por abuso sexual. Castilla y León registró la tasa más baja de España de adultos condenados. 1 de cada 3 condenas por delitos sexuales es por abuso sexual, como en el caso de La Manada. El año pasado se registraron 2.500 penas de este tipo, la mayoría a adultos, aunque también fueron condenados más de 200 menores. En Castilla y León se juzgaron una docena de delitos sexuales. En el último año han crecido más de un 5% los condenados en España, tanto adultos como menores. Y en Castilla y León también subieron. 769 jóvenes de entre 14 y 17 años cumplen condena. Lo hacen también más de 11.000 adultos. En ambos casos, el 75% son hombres. Del total, casi la mitad fueron contra el patrimonio, 3.000 por lesiones y 38 homicidios. Por ejemplo, el conductor de autobús de este accidente en Tornadizos fue condenado como responsable de 9 delitos de homicidio. Estos datos sitúan a Castilla y León con la tasa más baja del país de adultos condenados, con 5 por cada 1.000 habitantes. La media española se sitúa por encima de 9. No sucede lo mismo con los menores de edad. En este caso, la comunidad es la quinta con más infracciones, por detrás de Ceuta, Melilla, Baleares y la Comunidad Valenciana. La condena que más se repite es la de libertad vigilada. La Iglesia Católica Alemana ha pedido perdón por los miles de abusos sexuales en su seno. Lo hace después de presentar un documento que acredita al menos 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por casi 1.700 religiosos católicos entre los años 1946 y 2014. Es el primer paso, dicen, en un largo camino para analizar y afrontar el problema y recuperar la confianza perdida. 162 mujeres cansadas de ser invisibles se han unido en una plataforma que se llama Ganaderas en Red para denunciar a través de las redes sociales sus problemas en el campo. Todas se dedican a la ganadería extensible. El Ministerio de Agricultura les concedió el año pasado el Premio Extraordinario de Excelencia a la Innovación de Mujeres Rurales. Mientras pastorea las ovejas, gestiona el Facebook de Ganaderas en Red. Mientras estoy con ellas por la tarde, pues puedo comunicarme con una que está en Madrid y con otra que está en Badajoz. Son 160, 42 de Castilla y León y no quieren ser la sombra de nadie. Tú vas a comprar y paja a comprar pienso, y es verdad, es que todavía nos miran así como diciendo, ¿pero y esta? No está tu padre o no está tu marido o tu hermano, quien sea. Con ellas, Laura, que es novata, ha esquivado dolores de cabeza. Yo cuando voy al campo mando un WhatsApp. ¿Qué hacéis para que os hagan caso? O los perros, o que se me van para los trigos, ¿qué hago? Otra te dice, oye, que tengo los corderos con cagueta, ¿qué les puedo poner? ¿Vosotras qué me aconsejáis? Todas se quejan de los excesivos controles sanitarios y de las trabas burocráticas. Mucho papeleo, para las que estamos empezando como yo es horrible. Pasas más tiempo en las oficinas que aquí con el ganado. Pero no salen a la calle con pancartas, prefieren bailar y cantar sus quejas. ¿Por qué no hacemos una canción con esta música y le ponemos nuestra letra? Pero en cuestión de 8 o 10 días aquello es un boom. Tienen 2 videoclips, ya los han visto más de 200.000 personas. Ganaderas en Red, pastoras de verdad,
verdad, luchamos por nuestra igualdad. Y tú me juzgas sin saber que mi trabajo... La Junta sigue buscando soluciones para que el lobo pueda ser de nuevo especie cinegética, al menos en la mitad norte de la comunidad. De momento solamente hay reuniones entre técnicos de las Consejerías de Agricultura, de Medio Ambiente y las organizaciones agrarias. Castilla y León pide al Gobierno aunar los criterios que definen los pisos turísticos para evitar la inseguridad jurídica que generan las diferentes normativas autonómicas y que no se escude en el reparto de competencias. Al menos intentar un acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de cuáles son esos límites que se pueden permitir como requisitos. Gobierno y autonomías trabajan en esta definición de mínimos. Sin embargo, la secretaria de Estado de Turismo insiste. Las competencias turísticas de materia de ordenación turística son exclusivas de las comunidades autónomas. En su defecto, el Gobierno elabora un registro estatal de pisos. Va a ser un instrumento para las comunidades autónomas para que ellas puedan verificar que se cumple su normativa. Turismo y autonomías modificarán la ley de propiedad horizontal para que los vecinos tengan capacidad de decisión sobre los pisos turísticos de su comunidad. También la ley de ordenamientos urbanos que regula el alquiler por habitaciones. Nosotros somos contrarios al alquiler por habitaciones, en primer lugar, porque va contra nuestro modelo de desarrollo, porque va contra un modelo que entendemos que debe extenderse al resto de comunidades autónomas, muy basado en la calidad. En Castilla y León operan actualmente 1.100 pisos turísticos. Los vecinos podrán evitar los pisos turísticos en su comunidad si lo deciden 3/5 de los propietarios. El Gobierno baraja con las autonomías rebajar el consenso necesario desde la mayoría absoluta que existe actualmente. Philip Allen Sharp recibió en 1993 el Premio Nobel por sus descubrimientos sobre el comportamiento del ADN, base crucial para la medicina moderna en la que sigue trabajando desde el MIT. El investigador estadounidense cree que el conocimiento en la genética es la gran revolución médica porque abre la puerta a un tratamiento personalizado. Nunca tuvimos antes la oportunidad de considerar cuánto la variabilidad genética de persona a persona incrementa el riesgo de sufrir cáncer u otra enfermedad. Otro campo en el que los avances permiten ser optimistas es en el de las vacunas. Por eso se ha mostrado muy crítico con el movimiento antivacuna. Es muy peligroso, no hay ninguna evidencia de la relación entre vacunación y trastorno de ningún tipo. Vacuna de ningún tipo produce autismo. Quienes informan de ello son publicaciones sin ningún crédito. Hasta el viernes, más de un centenar de expertos analizan cuestiones tan relevantes como las nuevas vacunas o la resistencia de las bacterias a los antibióticos. La noticia que acaban de ver no se refería a los pisos turísticos, sino al primer Congreso Mundial de Facultades de Farmacia que se está celebrando en Salamanca. Y seguimos adelante. El quinto encuentro del proyecto Horizonte ha desembarcado esta tarde en El Bierzo. Ha estado dedicado a la integración y ha contado con representantes de la Red de Pobreza, CERMI, ONCE y Fundación del Secretariado Gitano. Todos se han puesto de manifiesto la necesidad de trabajar por la inclusión desde la unidad en una comunidad extensa, rural y despoblada como es esta. El reto de la integración visto desde 4 colectivos, la Red de Pobreza, ONCE, CERMI y Fundación Secretariado Gitano. Ellos fueron los protagonistas del Foro Horizonte sobre integración y pusieron de manifiesto la necesidad de habilitar políticas públicas que la faciliten en un marco de unidad. La clave es que seamos capaces de alumbrar ideas que nos hagan entender a todos qué fácil es a veces llegar a resultados positivos sin mucho esfuerzo, pero con una cosa muy sencilla, que es la implicación de todas las personas. No hacer demagogia ni política desmesurada con el mundo de lo social. Yo creo que lo social lo que ha de generar es consensos políticos, porque la sociedad lo demanda y el talento de las personas con discapacidad no se puede desperdiciar en una comunidad que necesita tanto talento como Castilla y León. Una integración que debe superar las particularidades de la comunidad. Muchos de los retos vienen fundamentalmente dados por los cambios demográficos que estamos viviendo, que eso está influyendo en tener una sociedad envejecida en esta comunidad autónoma y también sobreenvejecida con una tasa de envejecimiento muy alta, en cómo incorporar las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Menores, mujer, minorías étnicas, discapacidad son campos en donde se hacen necesarias políticas públicas que ayuden a recuperar los niveles anteriores a la crisis. Nunca hemos recuperado valores anteriores a la crisis. Cuando en este país se crecía económicamente y había bonanza económica, nunca se redujeron los niveles
niveles de situación de exclusión, de pobreza. Durante la crisis estos se acrecentaron. Todos dijeron que queda camino por recorrer, pero que el trayecto puede ser posible. Desde el 1 de octubre, 3 restaurantes de la comunidad se van a sumar a la primera gastroexperiencia Angus de Miguel Vergara. Durante varios días van a ofrecer distintos platos elaborados con este tipo de carne. Algunos de ellos conllevan muchas horas de trabajo entre los fogones y el secreto está, dicen, en ponerle mucho cariño. Aquí encontramos propuestas para todos los gustos, desde los guisos más tradicionales. Una croqueta de rabo estofado, un osobuco con pasta trufada. Callos guisados. Hasta los platos más vanguardistas. Una ensaladita de alcachofa con lengua. Un arroz con entraña. Unas yosas de rabo de buey, que estas las acompañamos con un fao ahumado y una sopita de cebolla. Todos ellos muy elaborados. Hay que guisar el rabo, hay que estofarlo, hay que desmenuzarlo. La lengua que la hemos tenido casi 22 horas al horno a muy baja temperatura, 2 días. Con 2 premisas básicas. Calidad, apostar por la calidad y con cariño. Y un ingrediente común, la carne de Angus. Es la primera gastroexperiencia de Miguel Vergara que se va a poder disfrutar durante el mes de octubre en 3 destacados restaurantes: Damas en Valladolid, Casa Pedro en Herrera de Duero y Rivas en Salamanca. El colectivo fotográfico Mirarte de Segovia inaugura la muestra Retratos robados, una exposición colectiva que capta expresiones y momentos íntimos de personas anónimas mientras pasean por las calles de la ciudad. Así, con esta muestra nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones. Mañana regresamos a las 8:30, no falten. Adiós. Lo que ustedes están viendo no son meras fotografías en blanco y negro, aunque lo parezcan. Están siendo cómplices de un crimen, un robo en masa. Los ladrones, 11 fotógrafos que se han atrevido a apropiarse de las expresiones y los momentos más íntimos de víctimas elegidas al azar en las calles de Segovia. Yo creo que era un poco el reto, ¿no? Es relativamente fácil hacer retratos y que salgan bien, pero yo creo que el reto de la exposición era encontrar y aprender a mirar, como nos trataron de enseñar en el taller, y encontrar y descubrir pues, sorpresas en muchas de las fotos que íbamos haciendo, ¿no? Detrás del objetivo, los alumnos del taller de visión fotográfica que se imparte durante el curso académico en el Palacio de Quintanar. Hacemos exposiciones para un mes y medio y la vamos renovando. Esta es la tercera que ya ponemos aquí. Estamos trabajando en la siguiente, que va a ser a ras del suelo. Fotografías a ras del suelo. Y ya que se han convertido en cómplices de este crimen, quédense a ver la exposición. Pueden hacerlo en el Bar Tetería Oriental Damasco hasta el próximo 31 de octubre.